tardes. Bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa Diálogos desde la Filosofía. En la edición de hoy tenemos una invitada especial. Se trata de la doctora Marianela de Negri Coria. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, Rubén. Muchas gracias por invitarme. Antes de comenzar nuestros diálogos, daremos a conocer algunos antecedentes de nuestra destacada invitada. La profesora Marianela de Negri es psicóloga de profesión. Es magíster y doctora en psicología. Profesora titular del Departamento de Psicología de nuestra universidad. Y en su extensa carrera académica, varias universidades en nuestro país y del extranjero le han reconocido por su labor científica y como también formadora de nuevas generaciones de psicólogos. Así, por ejemplo, la Universidad de San Marcos del Perú la nombró profesora honoraria por su aporte a la psicología. Y nuestra propia Universidad de la Frontera le ha distinguido con la medalla Trayectoria Académica. Actualmente, la doctora de Negri es directora del Núcleo Científico Tecnológico y de Humanidades y Ciencias Sociales en nuestra universidad. Pero además, ella es directora del Centro de Excelencia en Psicología Económica y del Consumo de la Universidad de la Frontera. En el ámbito científico, ella dirigió un importante número de proyectos de investigación Fondesit en nuestro país y otros proyectos científicos en universidades de Colombia, de Perú y de Ecuador. Su línea de investigación se encuentra centrada en temas relacionados con el impacto del consumo en sociedades latinoamericanas y en educación económica. Nuestra invitada también es integrante del claustro de varios doctorados en nuestra universidad, donde destacan, por ejemplo, los doctorados en ciencias sociales, el doctorado en psicología. De su extenso currículo, solo queremos destacar que ella es autora o coautora de más de 100 publicaciones en libros y revistas indexadas. En otro sentido, ella ha sido invitada como conferencista a un número importante de conferencias, de congresos y de seminarios. En universidades como universidades argentinas, del Perú, del Brasil, Colombia, México, Venezuela, España e Italia. Doctora Marianela de Negri, bienvenida a nuestro programa Diálogos desde la Filosofía. Gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias, Rubén. Siempre me cuesta reconocerme cuando se lee ese currículum. Como que me agobia un poco también, porque digo, tantas cosas he hecho en mi vida. Suele ocurrir cuando las personas hacen con pasión y con amor lo que realizan y cada vez se apasionan más en lo que están haciendo en el momento, que pierden un poco, digamos, el ir contando, si pudiéramos decir, Sí. lo que han hecho antes y lo que pueden realizar en el futuro. Pero desde afuera habemos quienes nos encargamos de observar cuando hay aportes importantes en el ámbito de las sociedades, de la ciencia, de la formación de tantos académicos, entre los cuales, sin duda, usted es una de las más destacadas en nuestra universidad. Gracias, Rubén. Bueno, a mí me gustaría que, dada su línea de investigación principalmente, pudiéramos conversar sobre algunos temas que son relevantes y sobre algunos temas que pueden ser muy importantes para la sociedad regional y la sociedad nacional. En el entendido que el programa Diálogos desde la Filosofía no tiene otro propósito que dialogar precisamente sobre aspectos, sobre trabajos, sobre investigaciones, sobre construcción de conocimiento que se realiza en nuestra universidad y que aporta al desarrollo de la región y del país. Y en este sentido, ¿qué más importante es conversar con algunas de quienes se dedican a construir este trabajo de aporte universitario? Como psicóloga, doctora Marianela, ¿qué razones ha tenido para privilegiar sus investigaciones en el campo de la economía y del consumo? Mira, yo creo que hay dos razones fundamentales. La primera tiene que ver un poco con mi trayectoria. A mí siempre me interesó, incluso antes de hacer mi doctorado, me interesó mucho el comprender cómo la gente construye conocimiento. En el fondo, cómo nosotros vamos dando cuenta del mundo en el que estamos y cómo vamos construyendo esquemas que nos permiten entender ese mundo.
Y después, en la medida en que fui avanzando en mis estudios doctorales, me fui adentrando en un tema como más específico, que era la construcción del conocimiento social, guiada fundamentalmente por quien fue mi maestro y actualmente mi amigo, el doctor Juan del Val, que trabajaba en dos ámbitos específicos, en la construcción del conocimiento político y en la construcción del conocimiento económico, como los dos ejes que articulan la comprensión que nosotros hacemos de la sociedad. Y ahí me di cuenta que a mí me apasionaba el tema económico. Y empecé a profundizar y empecé a construir conocimiento e investigaciones en un ámbito que es bastante fronterizo entre la psicología y la economía, que es la psicología económica. O sea, cuando descubrí la psicología económica, yo dije, este es mi nicho. Aquí es donde yo tengo que aportar. Porque además te debo confesar de que a mí me gusta mucho la interdisciplina. O sea, yo nunca he podido trabajar solo con psicólogos. ¿Mm? De hecho, mis colegas se ríen mucho cuando yo les digo que yo me aburro solo con psicólogos. Yo necesito tener un diálogo permanente con otras disciplinas porque yo creo que eso es lo que nos nutre. Y ahí en la psicología económica descubrí ese nicho. Estas herramientas para explicarnos qué nos ha pasado, para explicarnos cómo hemos cambiado, fundamentalmente a través de la instalación de ciertos modelos económicos y cómo eso en Latinoamérica ha sido especialmente fuerte. Entonces, eso me fue llevando primero desde el mundo de los niños, porque mi tesis doctoral estuvo centrada en cómo los niños comprenden la economía desde que son pequeños hasta que van creciendo, y posteriormente, cuando volví aquí a la UFRO, empezamos ya a profundizar y logramos armar este centro de investigación que tú mencionabas, que es un centro totalmente interdisciplinario. Ahí tú encuentras psicólogos, sociólogos, antropólogos, trabajadores sociales, economistas, comunicadores, o sea, todas las distintas disciplinas que te permiten entender el fenómeno. Bueno, ahí hay un tema muy importante, más allá de lo que pudiéramos profundizar en el campo de sus investigaciones. Es muy importante cómo a veces, ¿no es cierto?, a lo mejor desmistificar, clarificar cuál es la noción que a veces existe acerca de la psicología. Mm, Y siempre, digamos, uno logra ver en el sentido común, en la vida cotidiana, de que las personas ven al psicólogo desde el punto de vista que podríamos decir, ¿no es cierto?, clínico, en el sí. sentido de ver del comportamiento individual del sujeto. Sin embargo, tal como usted lo expresa, aquí hay una visión un poco más amplia, Mm, pero no por eso más profunda, todo lo mm, contrario, más mm, profunda, en el sentido de ver cuáles son las variables del comportamiento que pudiera tener el sujeto como individuo, el sujeto como sociedad, pero viéndola desde el punto de vista del conjunto de las disciplinas o de las mm, ciencias sociales en este caso. Y no solo esa, ya que usted menciona, ¿no es cierto?, que también hay investigadores que vienen del área de las matemáticas, de la mm, estadística, mm, en el equipo que usted dirige. Eso es muy importante porque sin duda eso es lo que permite tener una visión amplia, más profunda, más completa, si pudiéramos decirlo así, ¿no es cierto?, de cuáles son la naturaleza, los alcances, el sentido, por qué se producen los sí. fenómenos sociales. Porque habitualmente nosotros, al menos por un cierto sesgo epistémico de la época moderna que tenemos, en el sentido de ver tan parcial, unilateral, acotadamente los fenómenos, tendemos a establecer lo que son los márgenes, los puntos a los cuales puede llegar una disciplina y no puede llegar Mm, otra. Y eso hace que veamos solo parcializadamente los temas sí. desde el interés de cada una disciplina en Mm, particular. Sin embargo, es interesante lo que usted nos plantea, de que sus motivaciones y su formación van mucho más allá de eso, y de lo que se trata de ver es en profundidad cuáles son las causales de los problemas que le aquejan, que viven, que le mm, motivan, que aspiran los seres humanos, ¿no es sí. cierto?, que vivimos hoy día. Y claro, y yo aprovecho a Mm, comentarle de que interesante la visión desde el abordaje de la economía que usted sí. realiza, por ejemplo, porque también hay una cierta visión de la Mm, economía que más bien tiene que ver con la ingeniería, tiene que ver con los números, tiene que ver con... Y claro, eso puede ser una mirada. mm, Pero la pregunta que uno se plantea, si acaso esa mirada apunta a la complejidad, a la complenitud que tiene que ver con lo humano,
personalmente pienso que lo que usted está planteando es que precisamente debemos seguir un camino que la economía no es, ¿no es cierto?, una ingeniería. Mm, La economía, ¿no es cierto?, hace un aporte desde ese ángulo, pero es mucho más complejo, sí. más amplio, ¿no es cierto?, que una mirada tan parcial, unilateral Mm, de un quehacer disciplinar. Me gustaría que usted pudiera sí. comentar sobre toda esta segunda parte Mm, a la que yo mm. dudo. Sí, mira, yo creo que hay un tema que es atingente tanto a la psicología como a la economía, y es que no nos debemos olvidar que somos ciencias sociales. O sea, la economía no es una ciencia, entre comillas, dura, de números. La economía es una ciencia social, porque su propósito también es el comportamiento humano. Entonces, cuando la economía se olvida de eso, deja de ser útil para entender lo que nos está pasando. Y de hecho, yo creo que es bastante halagüeño el ver cómo los últimos premios Nobel de Economía, ya incluso a partir del año 78, cuando Simon obtiene el Premio Nobel de Economía por su tesis sobre el razonamiento acotado, que es un golpe al mentón al modelo abstracto del homus economicus, que tenía un razonamiento total, digamos, y posteriormente Kahneman, que nos muestra cómo funcionamos en entornos de incertidumbre, y si seguimos todo el resto de los economistas que han ido obteniendo premios Nobel, los han ido obteniendo por sus trabajos fronterizos, o sea, el cómo entendemos que el comportamiento económico de los grupos, de los países, de los sistemas, tiene elementos que no son explicables solo matemáticamente. Y de hecho ahí tanto la economía como la psicología en este momento están conversando fuertemente con la neurociencia. Porque yo creo que la neurociencia además nos muestra que efectivamente, si nosotros queremos entender a las personas, tenemos que entender cómo funciona el cerebro humano. Y el cerebro humano funciona como una totalidad, no funciona en compartimientos estancos. Que además, desde mis estudios en las líneas ya más educativas, es una gran crítica que yo hago a nuestros sistemas educativos, que es el tratar a los niños como que su cabeza fueran compartimientos estancos. Y entonces le ponemos por aquí la matemática, por acá el castellano, las artes por acá atrás porque no se le da ninguna importancia. Y tenemos la paradoja que los niños, por ejemplo, no entienden cuando están hablando en historia de los números romanos, de los romanos, ¿qué tendrá que ver con los números romanos que aprendieron en matemáticas? Claro. Entonces yo creo que de ahí parte esta especie de perversión educativa que tenemos también, de hacer compartimientos en el conocimiento. Dice que yo por ahí pienso de que esto nos ha llevado, esta visión que en el Mm, fondo usted está, yo diría, criticando, mm, nos ha llevado a tener a construir una sociedad como la que tenemos hoy día, mm. que yo me animo a decirla esquizofrénica. Sí. En el sentido de que por una parte hay un discurso, Mm, por otra parte hay una conducta distinta. sí. Por una parte miramos, pensamos, aspiramos a algo y por otra parte decimos otra cosa diferente. Mm, Yo creo que eso un poco también es un reclamo que las nuevas generaciones están haciendo, sobre todo a quienes venimos más ortodoxamente de una formación sí. moderna, yo llamaría dicotómica, Mm, como la que estamos mm, conversando, mm, ¿no? Y claro, fíjese, a propósito de lo que usted menciona, dentro de un campo estrictamente epistémico, tradicional, uno logra ver a dos ciencias que son exactas. Es mm, decir, que sus explicaciones, sus verdades son exactas y definitivas, que son la lógica y la mm. matemática. Claro. La Mm, lógica y la matemática. sí. Sin embargo, aquellas dos ciencias que construyen explicaciones exactas, ¿no? Eh, no nos dan cuenta Mm, de alguien que no es perfecto y no es exacto claro. como el ser humano. Claro. El ser humano es alguien que se construye permanentemente con aciertos y errores, ¿no? Que piensa, aspira, pero no está definitivamente en sus aspiraciones ni en sus proyectos personales ni sociales de manera Mm, perfecta, mm, porque somos humanos, o si no, no sí. seríamos humanos. Y sin embargo, los propios humanos reconocemos aquellos dos tipos de conocimiento como verdades Mm, exactas, y sin embargo, las verdades de las ciencias sociales o de la mm, biología, de las ciencias naturales en general, ¿no? No las reconocemos como verdades exactas. mm, Yo diría que ahí más bien hay una mirada
que pudiera uno como sospechar epistemológicamente que el ser humano está diciendo, mire, ¿sabe qué? Las verdades que construimos, por ejemplo, en las ciencias sociales no pueden ser exactas. Mm, Y tenemos que buscar algunos otros elementos que nos permitan construir mejor comprensión de los mm, fenómenos sociales, pero con un propósito. ¿Cuál? El propósito final, digamos, que yo pienso que es conocernos mejor, para vivir mejor, sí, para aspirar a la felicidad, sí. que no es otra cosa. Eh, ¿Por qué personas y de las sociedades de hoy tienen un comportamiento que se califica consumista? Ellas comprometen, ¿no es cierto?, su libertad personal y Mm, familiar. mm, Y lo comprometen de una manera tan práctico, tan concreto, como es trascender las posibilidades económicas que mm, la familia tiene y entran en una sociedad, en sí. una actitud consumista. Mm. ¿Por qué usted, de acuerdo a sus investigaciones que ha realizado, ve que se produce, surge este Mm. fenómeno? Mira, ahí nuevamente tenemos que acudir a otras disciplinas, tenemos que acudir a la historia, tenemos que acudir a otras ciencias sociales, porque esto tiene una raíz histórica. O sea, Chile era una sociedad, estoy hablando antes de los años 70, era una sociedad que por su origen histórico fundamentalmente agrícola, rural, era una sociedad bastante austera, que mantenía muchos de estos patrones de austeridad propios del funcionamiento, si tú quieres, de la tierra. O sea, yo me recuerdo cuando era pequeña que mi abuela, y nosotros vivíamos en la ciudad, pero mi abuela, que era de campo, en marzo siempre decía, ya, ahora hay que hacer un pedido grande para el invierno, ¿ya? Y yo no entendía mucho esto, irán a estar cerrados los negocios en el invierno, ¿qué irá a pasar? Pero claro, desde su lógica de mujer de campo, eso era perfectamente comprensible, porque es en marzo, cuando son las cosechas, que la gente se abastece para el resto del año en que va a tener que esperar, ¿ya? Entonces éramos una sociedad bastante austera. Además éramos una sociedad en la cual, sobre todo en el tema de la clase media, no habían muchas opciones de crédito, estaba el Banco Estado, que era como la gran alternativa, pero donde tú tenías que esperar años para que te dieran un crédito. Entonces eso nos mantenía de alguna manera constreñidos a los ingresos que teníamos. Pero se instala el modelo económico neoliberal. Y se instala además en un momento en el cual los chilenos no teníamos mucha posibilidad de responder, aparte de asumirlo, ¿ya? Ahí a mí me calza mucho la postura de Naomi Klein cuando habla de la doctrina del shock, porque los chilenos estábamos en shock, entonces se nos instala un modelo que nos cambia totalmente las reglas del juego, no solo económicas, sino que tiene un impacto muy fuerte en la vida social, porque instala como el gran articulador del modelo al consumo. Y se nos empieza a mostrar que en realidad a través del consumo podemos llegar a lograr nuestros sueños, ¿ya? Pero sin embargo es un modelo que desde su instalación no solo mantiene las brechas de desigualdad que ya venían, sino que las profundiza. Y aun cuando Chile ha mejorado notablemente sus indicadores de desarrollo en términos de que la pobreza dura ha retrocedido, pero la diferencia entre el segmento que más recursos tiene y el que tiene menos se ha ido profundizando. Pero y ahí está donde yo le llamo una de las perversiones del sistema económico neoliberal, y es que profundiza las brechas, pero homogeniza las aspiraciones a través del consumo. Entonces, obviamente, la persona que vive en un sector más vulnerable va a querer tener lo mismo que tiene la otra persona que tiene más recursos, pero no tiene los recursos. Y ahí entonces es donde aparece la otra herramienta del sistema y que le dice, pero ¿y usted de qué se preocupa? Si aquí tienen las tarjetas. Y primero eran las tarjetas de crédito, la cuenta corriente, después empezaron las tarjetas del retail, que yo creo que ese ha sido uno de los impactos más fuertes incluso en los segmentos más pobres, porque las tarjetas del retail tienen una particularidad, que no están normalizadas como la deuda bancaria. O sea, si tú quieres ir a pedir un crédito al banco, te miran tu historial y te dicen, mire, en realidad usted ya tiene copada su capacidad de crédito, no puede pedir más. Pero en el retail no pasa eso. Tú puedes ir y pedir un crédito en una tienda, en otra y en otra, y
nadie va a saber que tú ya estás ahogado, digamos. Entonces la gente empieza a instalar también una serie de estrategias de sobrevivencia. Nosotros hicimos hace un par de años una investigación con mujeres muy pobres de la sexta región, mujeres que vivían de subsidios, y su nivel de endeudamiento era enorme. Y tú decías, pero ¿cómo si estas mujeres no están bancarizadas porque no tienen ingresos estables? Bueno, ahí estaba el retail. Entonces, ¿qué es lo que ellas hacían? Decían, mire, yo lo que hago, señorita, es que cuando llega el momento de fin de mes, yo voy y pido un avance en efectivo en esta tienda. Y con ese avance en efectivo pago esta otra. Pero siempre pido un poquito más, porque con lo que me quedó entonces compro otra cosita ya. Y al mes siguiente lo hago al revés. Eso que llamamos la bicicleta, digamos, ¿ya? Y eso hace efectivamente que las familias estén aumentando esta espiral de endeudamiento. De hecho, las últimas cifras del Banco Central, que solo toma la deuda normalizada, digamos, o sea, la deuda que está en los bancos, son altísimas. Y yo creo que esto era esperable, fíjate, o sea, yo me recuerdo hace varios meses atrás, antes que tuviéramos el tema del estallido social, a mí me invitaron a un programa. Y yo dije, aquí la burbuja está por romperse. Esta situación no puede seguirse manteniendo porque la gente está ahogada. O sea, usted ve que hay una especie de una burbuja general, Sí. un impacto general, ¿no es cierto?, que afecta directamente el comportamiento de las personas Sí. y de las familias. Y yo digo, ¿y existe algún antídoto, por ejemplo, a través de la educación que esta gente, los ciudadanos, pudieran darse cuenta de lo que está ocurriendo y por lo tanto no ser objetos Mm. de manipulación, de entrar en un juego como este? ¿O es tan fuerte lo que se ha ido construyendo como una especie de cultura que impide, ¿no es cierto?, que los sujetos logren darse cuenta de la situación en la cual ellos, tarde o temprano, vamos a salir perjudicados? Sí, mira, lo que pasa es que dentro de los factores también que explican esta situación, hay un factor educativo. Y es que nuestro país, en el momento que instaló este modelo económico, también de manera paralela fueron sucediendo cambios a nivel educativo y sobre todo cambios a nivel curricular. Y hay dos ámbitos que se eliminaron prácticamente del currículum y que ahora tímidamente están intentando reaparecer, que fueron la formación ciudadana y la educación financiera. Yeah. Y que son dos elementos claves para que tú efectivamente rompas esta inercia desde el consumidor y lo lleves nuevamente a recuperar su rol de ciudadano. Si tú no tienes esa formación desde el inicio, desde la escuela y posteriormente la profundizas, porque eso además fue transversal, en nuestras universidades tampoco tenemos eso, ¿ya? Entonces, ¿con qué elementos la persona va a poder tomar decisiones? Uno podría pensar entonces que la educación sufre paralelamente a esto un cambio en el sentido de ser inicialmente con un énfasis más formativo a un énfasis más Más instructivo, instructivo. razón por la cual no tiene los recursos el educando, llamémoslo así, para poder, digamos, visualizar, darse Sí. cuenta de estas circunstancias, sino que más bien es instruido con ciertos datos que le permita tener un comportamiento determinado y de alguna manera ir, por lo tanto, fortaleciendo una cultura a la cual usted se ha referido desde un tiempo a esta parte que ha venido sucediendo en nuestro país. Usted estaría... Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Yo creo que nosotros instalamos un modelo educativo centrado en la medición, no en la formación. Y de hecho, todas estas mediciones transversales, ¿de qué dan cuenta? Dan cuenta, como usted mismo lo dice, de un entrenamiento. Entrenamos a los niños para el CIMSE, entrenamos a los chicos para la PSU, ¿ya? Los entrenamos para las mediciones internacionales. ¿Y cuándo piensan? ¿Cuándo desarrollan un espíritu crítico? ¿Cuándo se cuestionan qué es lo que está pasando en el mundo? Si no hay tiempo para eso. Todo rápido. Todo rápido. Fíjese, y ahí el todo rápido surgen dos expresiones que habitualmente nosotros las leímos, las escuchamos, incluso las utilizamos sin darnos cuenta. Usted es exitoso, Justamente. usted ha logrado tener éxito
pero un éxito en el sentido de la fugacidad. Y por eso que usamos la palabra exitoso, exitista, y no usamos la palabra éxito propiamente tal, que tiene que ver con la complejidad y la totalidad del comportamiento humano de ir avanzando en un área o personalmente. Y eso no tiene que ver con ciertas fragilidades, porque al parecer esta cultura a la cual usted se está refiriendo es una cultura fugaz, rápida, que uno, en vez de lograr cierta estabilidad en un momento determinado por el exitismo que ha tenido, rápidamente tiene que dar otro paso y otro paso y otro paso, y es como una especie de cuento de nunca acabar. Sí, sí, porque nosotros hemos hecho una sustitución bastante peligrosa, que hemos sustituido el ser por el tener. Y al sustituir el ser por el tener, parece juego de palabras, pero el tener pasa a ser el ser. Entonces yo soy mi casa, soy la ropa que he visto, soy el colegio al que mando a mis hijos, soy la cantidad de paper que tengo en la academia, ¿ya? Y ahí el individuo se pierde. Y cuando el individuo se pierde, surge además el individualismo, que no es lo mismo, otro ismo, justamente. El individualismo que en el fondo lo que hace es encerrarte, porque tienes que construir estos indicadores de éxito. Y el otro ya no pasa a ser un colaborador, sino que pasa a ser un peligro. Lo que Bauman llama la otredad. La otredad que pasa a ser un peligro para mí. Que quedó muy claro ahora en el estallido social, cuando pasó esto en uno de los malls, creo que fue en la Dehesa, cuando llega gente de otro segmento social y los, entre comillas, dueños del territorio le dicen, oye, ándate para tu población. ¿Qué estás haciendo aquí? Entonces, esa otredad que invade mi terreno, que es mío. Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que nosotros hemos ido perdiendo mucho como sociedad. Y ahí concuerdo absolutamente con esta expresión de la esquizofrenia social. Porque el esquizofrénico es alguien que está solo con su propio delirio. Absolutamente. Y así somos nosotros. Bueno, y fíjese que hay un pensador, y con esto por lo menos esta parte quisiera que la concluyéramos. Hay un pensador contemporáneo francés como Jean-Paul Sartre, que habla precisamente de la cosificación del hombre moderno. El hombre moderno cada vez se hace más cosa. Se hace cosa. Es decir, como usted expresaba, si uno le pregunta, ¿qué es lo que es usted? Yo soy profesor. ¿Qué es lo que es usted? Yo soy funcionario de tal institución. ¿Qué es lo que es usted? Yo soy ingeniero. Uno de los roles que uno desempeña como ser humano es ser ingeniero, funcionario, profesor, ¿no es cierto?, abogado, etc. Ese es uno de los roles, pero eso no es lo fundamental. Claro. Lo fundamental es ser humano. Entonces, en el fondo lo que usted nos está expresando es claramente que observa que ha dejado el ser humano, se han trastocado los valores, diríamos, desde la filosofía, y por lo tanto se ha trastocado el ser humano por el tener, por la cosa, por lo material, que ni siquiera es una visión materialista de la realidad, sino que es una situación materialista en el sentido del consumo, en el sentido del tener cosas materiales, que claramente eso es absolutamente, diría yo, infinito, porque nunca uno queda satisfecho con la materialidad de lo que uno tiene. Yo tengo el teléfono más moderno, en 6 meses ya no me sirve, viene otro, en 6 meses más viene otro, y es un cuento de nunca acabar. Nunca tenemos el último teléfono, el último televisor, el último automóvil. Es decir, la satisfacción que produce esos aspectos consumistas duran muy poco tiempo, duran muy poco tiempo. Y es precisamente aquello. Y sin embargo, esta postergación del ser, que es lo que pudiera dar al ser humano, ¿no es cierto?, encontrarse, proyectar, convivir, buscar la felicidad, no solo en forma individual, sino que irla construyendo aunque no sea absoluta, eso ya casi no vale, ya casi no sirve. No lo tenemos en nuestra retina consciente ni subconsciente, porque la educación desde que nacemos, de antes que nacemos, tiene otros propósitos, nos lleva a otros ámbitos. Y yo creo que ese es un tema muy grave y muy profundo como el que estamos viviendo. Sí, mira, ahí hay un tema que a mí sí me da esperanza, fíjate, porque he visto en las investigaciones
que de alguna manera como que esta sabiduría profunda que tiene la gente emerge cuando está frente a un contexto en que tú lo estás llevando a pensar. Y por ejemplo, hemos descubierto cuando hemos tratado de buscar la relación entre lo que sería la satisfacción con la vida y, por ejemplo, la alfabetización financiera, ¿ya? O los estilos de consumo, que dicen estar más satisfechos con su vida las personas que son más planificadas y más racionales. No así los impulsivos, ¿ya? Entonces yo creo que de alguna manera, en algún lugar profundo, nosotros sabemos que esto no puede continuar. Sabemos que vamos en una carrera sin llegada, sin meta. Y que además tiene un corte absolutamente abrupto cuando, y nuevamente por un tema social, cuando llegamos a la adultez mayor y tenemos que jubilar. Y de los ingresos que teníamos, nos quedamos con suerte con un tercio o con un 20%. Y donde se nos acabó nuestra carrera hacia el consumo. Y entonces ahora, ¿qué hago? Duro, ¿eh? Duro. Duro, muy duro, muy duro, muy grave, muy lamentable, Sí, muy doloroso. muy doloroso. Muy doloroso. Pero yo tengo esperanza en el ser humano, ¿eh? Yo también. Yo tengo esperanza en el ser humano. Yo creo que el ser humano, en los momentos que a veces parecieran sin salida, es cuando es capaz de construir, ¿no es cierto?, una salida y prevalece justamente el humano. Esa es la esperanza que yo tengo, que puede parecer como una especie de algo instintivo que estoy expresando en este momento, pero si uno mira la historia de la humanidad, uno mira la historia de las sociedades, siempre el ser humano ha sido capaz de hacer esto, pero tampoco para entrar en un conformismo de que por lo tanto esto va a ocurrir en un momento determinado y yo no tengo que comprometerme. No, yo creo que Sí. en esto la construcción y la responsabilidad recaen en todos los En seres todo. humanos, cada uno en el lugar en que está. Y además colectivamente. Mira, hay un eslogan que ha ido surgiendo, sobre todo ahora, a raíz de las movilizaciones en Chile, y es que ahora que nos tomamos de las manos, no nos vamos a soltar. A mí eso me da esperanza.